Tu vida sí tiene un sentido y lo encuentras en tu carta natal. A lo largo de la historia ha surgido una gran variedad de teorías, hipótesis, ideas y creencias respecto a cuál es el sentido de la vida. De hecho, podríamos partir de que en grandes rasgos hay dos grandes ideas centrales. Uno, que la vida tiene un sentido intrínseco. O dos, que la vida no tiene en sí ningún sentido y es el hombre quien se lo asigna. Cualquiera de las ideas o teorías que han surgido a partir de estas dos hipótesis base han surgido desde las propias perspectivas, creencias e ideas de las personas que se han dedicado a filosofar al respecto. Algunas de estas personas han sido filósofos mundial e históricamente reconocidos, y otros tal vez han sido personas que no han trascendido tanto públicamente, y que quizás quedaron recordados solo como el tío borracho o la tía loca de la familia. Pero lo que te quiero compartir con esto es que al estar estudiando cartas natales con una metodología específica, me fui dando cuenta de que la vida sí tiene un sentido específico y que este está definido como un aprendizaje para tu alma. Es decir, el sentido de la vida es un aprendizaje personalizado. A través del estudio de tu carta natal, puedes encontrar elementos como el propósito de tu vida, la misión evolutiva de tu alma. Puedes identificar cuál es el karma que vienes a vivir a través de tus relaciones, o incluso tu principal reto de encarnación. Así como identificar, por ejemplo, el cómo viene a brillar tu alma a través de la expresión de tu verdadero ser. Tu vida sí tiene un sentido específico, y este puedes encontrarlo a través de tu carta natal. El tener la oportunidad de ver tan claramente el sentido de una vida, el camino de vida de un alma, y poder explicárselo a la persona para quien interprete su carta natal, a mí en lo personal me emociona muchísimo. Pues el reconocer esta perspectiva le da a las personas la oportunidad de salirse del drama de la vida y de hacer de su vida algo mucho más simple y placentero. Pues eventualmente comprendes que todo se trata simplemente de reconocer los deseos de tu alma y tomar acción por ellos. Sin embargo, algo que me causa mucha confusión o incluso tristeza en ocasiones es que cuando les comparto esto, hay una gran mayoría de personas a las que al parecer no les llama tanto la atención o no les genera mucha curiosidad o entusiasmo, o al menos no como yo lo esperaría. Eso sí, todos están listos a expresar lo que opinan al respecto, a compartir cuál es su filosofía de vida o con qué creencias o filósofos se identifican más o menos. Pero nadie se atreve a cuestionarse a profundidad si están realmente comprendiendo el sentido de su propia vida. Es muy común escuchar comentarios como que el propósito de la vida es disfrutar, o que la vida tiene varios propósitos como etapas de la vida. Pero todo esto, como lo repito, son simplemente creencias que cada quien va generando desde su propia perspectiva. Cuando les comparto que su carta natal es una herramienta que puede darles mucha claridad respecto al sentido de su vida y que no depende de la opinión de nadie en sí, sino que es la interpretación directa de la posición de los astros a tu hora de nacimiento, muchos prefieren el escepticismo antes que simplemente darse la oportunidad de al menos explorar esa alternativa. Y esto lo entiendo tal vez de las personas que no creen en la astrología y que no quieren acercarse a esta herramienta solo por eso, o porque su religión se los prohíbe, o de quienes en sí no les interesa buscarle ningún sentido a su propia vida, y prefieren creer tener la razón y regirse por sus propias creencias, esas mismas que nunca se atreven a realmente cuestionarse. Pero de quienes no lo entiendo tanto, es de aquellos que me comparten que están llenos de dolor y confusión porque se sienten perdidos en la vida. De aquellos que me comparten que no se sienten verdaderamente plenos o plenas con sus vidas o con sus relaciones. No lo entiendo tampoco de aquellos que dicen que darían lo que fuera por entender cómo salir de sus problemas o de las pruebas que la vida constantemente les repite. Y mucho menos lo entiendo de aquellos por los que los años pasan y siguen siempre quejándose exactamente de lo mismo, que sigue pasando el tiempo y siguen sin lograr hacer un verdadero cambio en sus vidas. Tengo amistades y gente cercana
que sigue sufriendo por exactamente los mismos temas en su vida desde hace más de 30 años. Y que todos los días siguen quejándose y que siguen sufriendo, pero sin interesarse por ningún tipo de acción que los lleve a resolver algo de eso que les atormenta tanto, o que al menos les incomoda. Pues parece que prefieren simplemente seguirse quejando día a día de lo difícil que es su vida. ¿Por qué crees que la gente prefiere seguir sufriendo, seguir viviendo en el drama y realmente no hace nada por al menos tener la posibilidad de transformar sus vidas? Tu alma viene a esta vida a vivir un aprendizaje en específico. Todos tenemos un alma, pero muy pocos o casi nadie parece tomarlo en cuenta en su día a día. Nos han enseñado a vivir desde nuestra mente, desde nuestras creencias, que de pronto se convierten en nuestras verdades más fundamentales. Desde una creencia de que somos verdaderamente conscientes de nuestras acciones, cuando las personas no son realmente conscientes ni siquiera de sus propias creencias. Y es así como la gran mayoría de las personas vive su vida desde la mente, desde el ego, desde creencias inscritas en su inconsciente, y ni siquiera se dan cuenta. Y así como tú no eres tu mente, tampoco eres tus emociones. Muchas personas guían su vida según lo que consideran que se siente cómodo o incómodo para ellos, agradable o desagradable, sin profundizar respecto a de dónde surge ese juicio de por qué algo les es cómodo o incómodo, agradable o desagradable. Y así su vida transcurre dependiendo en demasía de su emocionalidad. La ilusión del libre albedrío es la fantasía más grande que vive el ser humano. Pero atentar contra esta creencia es realmente amenazante para la mayoría de las personas, pues en la búsqueda de sentirse con el control de sus vidas, prefieren creer que sus decisiones las toman con algún sentido de libertad y de conciencia, aunque esto no sea cierto. La verdad es que tu alma encarnó en ti para vivir a través de ti una serie de experiencias que le lleven a un aprendizaje en específico. Pero para poder llegar a la luz de ese aprendizaje, en las épocas más tempranas de tu vida, tu alma ha de experimentar vivencias que le hagan primero conocer sus sombras, el lado opuesto de la luz. Pues, ¿cómo reconocerías la luz sin haber vivido primero las sombras? Así, por ejemplo, quien vino a aprender sobre el perdón deberá primero sentirse ofendido. Quien vino a aprender acerca de la libertad, primero habrá de sentirse oprimido o encarcelado. Y quien vino a aprender acerca de la simplicidad de la vida, primero entenderá que la vida es demasiado compleja. Para aquel a quien su alma vino a aprender acerca de la aventura de las emociones, viviendo la vida a corazón abierto, habrá de vivir experiencias en su infancia que cierren su corazón y lo hagan demasiado mental o cauteloso. Y quien viene a aprender a reconocer ya sea su propia divinidad o la de los demás, se sentirá mucho más seguro o segura, cómodo o cómoda, viviendo su vida desde una perspectiva muy superficial. El tema es que si sigues viviendo desde las sombras simplemente porque estás acostumbrado o acostumbrada a ello, porque es lo que has hecho toda tu vida, porque te sientes más cómodo o cómoda así, o porque te sientes más seguro o más segura, o porque simplemente no sabes cómo salir de ahí, nunca vas a encontrar realmente la plenitud de tu alma, y estarás desde el inconsciente, luchando contra la corriente de la propia vida, tratando incluso de frenar la evolución de tu alma y la expansión de tu conciencia, solo porque tu ego le tiene miedo al cambio. Prácticamente a nadie nos han enseñado a escuchar la voz de nuestra alma, y todos aprendimos a vivirnos desde nuestra mente. Pero lo que te trae la plenitud de la vida es el alma, no la mente. Así que la pregunta es, ¿cuándo te atreverás a darte la oportunidad de realmente aprender a escuchar a tu propia alma? La plenitud de tu alma la vivirás cuando transformes tus sombras en luz. Las personas buscan éxito, comodidad, satisfacción, seguridad y muchas otras cosas parecidas, pero son muy pocas las que día a día
buscan alcanzar la plenitud de su alma. De entrada, porque no todas las personas creen que conseguir la plenitud es algo posible, y muchos otros porque ni siquiera saben cómo hacerlo, porque ni siquiera reconocen qué es lo que le brindaría a su propia alma esa sensación de plenitud. ¿Cómo puedes identificar entonces qué te llevaría a salir de las sombras y alcanzar la plenitud de tu alma? Pues un verdaderamente profundo proceso de autoconocimiento y sanación. Son muchas las personas que creen que meditando alcanzarán la iluminación. Pero la verdad es que la meditación podrá llevarte a canalizar cierta información, sí, tal vez, dependiendo de cada persona, podrá generarte insights y aprendizajes relevantes. Sí, muy probablemente. Pero las sombras son sombras, precisamente porque tú no puedes verlas, porque no las reconoces, y principalmente porque tu consciente no puede con ellas. Así que lo más probable es que no. Ni la meditación, ni las hierbas medicinales, ni el autoanálisis, ni el pensamiento positivo, ni la visualización te hagan ver tus verdaderas sombras, y mucho menos que te lleven a transformarlas en luz, para entonces poder integrarlas en ti. El proceso de ser consciente de lo inconsciente no te lleva a la iluminación por ser un proceso mágico o místico que de pronto te lleve a la luz. Serán muy contados los casos en los que llegue a suceder esto. El proceso de transformar las sombras en luz tiene más que ver con vivir un proceso de un cuestionamiento constante y profundo, que, de preferencia, no venga de ti mismo o de ti misma, pues sería como si un ciego guiara a otro ciego. Cuando vives procesos en los que es un tercero quien te cuestiona, tienes entonces la oportunidad de realmente transformar la perspectiva desde la cual has vivido tu vida todo este tiempo. La plenitud de tu alma va surgiendo conforme más paradigmas vas destruyendo, mientras menos dogmática sea tu manera de pensar y mientras más flexible le permitas ser a tu mente. Piensa esto. Cualquier pensamiento que surge en tu mente no surge desde la pureza de tu alma ni desde la luz de tu conciencia. Cualquier pensamiento y creencia que surge desde tu mente y que vives como una verdad en tu vida, surge desde creencias, instrucciones, paradigmas que ya están muy firmes en el fondo de tu inconsciente, que ni siquiera sabes cuándo se crearon, cómo se crearon y que mucho menos sabes siquiera que están ahí. El regalo que obtienes al recibir una interpretación integral de tu carta natal es que no se trata de creencias ni de la perspectiva de nadie. Si acudes claro con quien realmente sepa interpretar una carta natal, sino que esta interpretación de tu carta te mostrará cuál es el camino que tu alma eligió para poder alcanzar la luz de tu expansión, la luz de tu conciencia, a través de conseguir un aprendizaje específico. El regalo que obtienes al recibir una interpretación integral de tu carta natal es que no se trata de las creencias ni de la perspectiva de nadie. Si acudes claro con quien realmente sepa interpretar una carta natal, sino que esta interpretación de tu carta te mostrará cuál es el camino que tu alma eligió vivir para alcanzar la luz de la expansión de tu conciencia a través de conseguir un aprendizaje específico. Vivir un verdaderamente profundo proceso de autoconocimiento a través de la interpretación de tu carta natal te llevará a aprender a escuchar cada vez más y mejor a tu alma, a trascender la mente, a trascender el ego, a trascender tus emociones y a vivirte desde tu verdadero ser. Vivir un verdaderamente profundo proceso de autoconocimiento a través de la interpretación de tu carta natal es una oportunidad de vivir un proceso guiado para alcanzar la plenitud de tu alma. Es algo así como tener un instructivo para vivir tu vida específicamente. Es un mapa que te regala tu alma para poder seguir el camino que ella ha diseñado específicamente para ti. Puedes creer que la vida no tiene un sentido en específico y vivir cada día como si fuera una aventura. Puedes creer que sí tiene un sentido específico y creer que es el que tú quieres que sea y vivir tu vida desde tu mente, creyendo tener la razón.
O puedes explorar conmigo la interpretación de tu carta natal y tener una perspectiva que te ayude a tener un mejor entendimiento del para qué estás aquí y para qué te sucede lo que te sucede en la vida. Si estás interesado o interesada en explorar de manera general cuál es el sentido de tu vida, contáctame a través de mis redes sociales para agendar tu lectura de carta natal conmigo.